Buenos días a los compañeros ahí en América Latina. Buenas tardes aquí en los compañeros o los oyentes que están aquí en Europa. Y bueno, pues buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de lo que son los diálogos IAES Universidad de Alcalá particular, avanzamos en este ciclo internacional de diálogos IAES, concretamente en el marco de los desafíos de futuro y perspectivas del siglo XXI, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues tenemos o escucharemos a nuestra cuarta ponente dentro de lo que es el ciclo, ¿no? Que es la académica Fabiola Wust Civetti, que además nos trae una de las temáticas pues, realmente relevantes, ¿no? Actualmente en estos tiempos. Hablará, entre otras cosas, pues de tecnología, de perspectiva, ¿no? Y lo que sí que está claro es que, bueno, pues la tecnología, podríamos decir que hoy en día es el paradigma, ¿no? Del cambio de las relaciones internacionales, con lo cual, bueno, pues vendremos un poco de la mano en ese sentido. Capaz de cambiar agendas, capaz de cambiar, bueno, pues muchos elementos, sin lugar a dudas, relevantes, ¿no? A nivel más internacional. Y bueno, pues trataremos de entender un poquillo el trasfondo que puede existir. Por introducir a nuestra ponente, la verdad que Fabiola, te damos las gracias por contar con tu presencia. Es un verdadero lujo poder escucharte. Entre otras cosas, bueno, pues Fabiola es académica del Instituto de Estudios Internacionales, ahí en la Universidad de Chile. Ha sido, bueno, es integrante de la Comisión Central de Propiedad Industrial y miembro del Comité de Sostenibilidad de la misma universidad. Asimismo, es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Sao Paulo. Ha cursado, bueno, pues algunos estudios de postdoctorado, ¿no? En Relaciones Internacionales también. Tiene una maestría en Derecho en el área de Relaciones Internacionales. Posee diplomados en Propiedad Industrial, Derechos de Autor, Análisis Económico del Derecho, ¿no? Por otras universidades. Y, entre otras cosas, ha sido también analista de las relaciones internacionales de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo y coordinadora de innovación del SENAC, el sistema de la Federación de Comercio del Estado de Río Grande do Sur, allí en Brasil. Y, entre otras, pues cuenta con una dilatada experiencia en otros temas, pues derecho internacional, comercio internacional, propiedad intelectual, prospectiva tecnológica, innovación y desarrollo sostenible. Bueno, sin más preámbulos, para mí es un gusto presentarte, ¿no? Y bueno, pues sin más dilación, introducir un poco tu ponencia, que bajo el título Prospectiva Tecnológica y Relaciones Internacionales, pues estamos todos muy expectantes en escucharte. Así que, Fabiola, bienvenida y bueno, pues te cedo un poco la palabra. Muchísimas gracias, Oscar. Es para mí un gran honor poder estar virtualmente visitando ustedes, ¿no? Desde Chile. Bien, para mí también una gran alegría poder tener este espacio de compartir una breve reflexión, ¿no? Sobre perspectiva tecnológica y relaciones internacionales. Y aquí veo que tenemos varios participantes, así que envío un saludo muy cordial a todos y todas que nos acompañan. Y también no puedo dejar de hacer un registro y un agradecimiento al profesor Héctor Casanueva, que ha sido no solo una fuente de mucha inspiración, pero un entusiasta de esta discusión en materia de perspectiva y particularmente no me ha conllevado a profundizar cada vez más esta discusión en materia de perspectiva tecnológica, que na verdade era uma temática que fazia parte em grande medida de meu dia a dia e que de repente desde uma perspectiva muito mais acadêmica, mais organizada, vemos como a mirada hacia a tecnologia não hace parte de uma grande linha de pensamento, não pensamento hacia o futuro dentro desta mirada prospectiva e mirada de tendências que nós vamos conversar um pouco, não, sobre cómo esa discusión va avanzando en el ámbito internacional, ¿no? Y sobre todo cómo va tocando mucho la agenda internacional, como nos comenta Oscar, dado que, obviamente, la perspectiva tecnológica no es algo
por así decir, nuevo, pero que ha ganado mucha relevancia en los últimos años. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación que hice un poco como un roteiro, yo creo que más desordenado que ordenado, pero que yo creo que sirve un poco para inspirar, ¿no? Y seguir una línea, ¿no? Para nuestra discusión, ¿no? Y aquí un poco ya invitando a reflexionar y pensar también cómo vamos avanzando en materia de pensar las relaciones internacionales desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Y siendo que la perspectiva, sin duda, hoy es un elemento muy, muy clave. Y quiero invitar a ustedes entonces a partir esta reflexión, por así decir, pensando qué es tecnología, ¿no? Esa es la gran pregunta. Na verdad, hoy hablamos de tecnología social, hablamos de muchos aspectos de la tecnología, ¿no? Pero yo me encanta resgatar, ¿no? Justamente un español que es muy inspirador en el estudio de la técnica, considerando que sí, la tecnología no es comprendida como el estudio de las técnicas, ¿no? Y dentro de este concepto de técnica, justamente Ortega Gasset, ya en los años 1933, cuando planteaba, ¿no? Y pensaba cómo estructurar las universidades en España, ¿no? Justamente traía esta discusión tan relevante de lo que es la técnica, ¿no? ¿Cómo vamos a definir o que é ou não é uma tecnologia? Então, dentro deste conceito, justamente, nós usamos, costumamos dizer, quando falamos de propriedade intelectual, que a técnica é a capacidade do homem de intervenir na natureza, e eu digo homens e mulheres, não? Dentro de um conceito muito mais ampliado. E Ortega Gasset utilizava uma definição que a mim me encanta também, que é justamente a capacidad de adaptación del medio al sujeto, ¿no? De la naturaleza, por así decir, el ambiente al sujeto, las personas, en contraposición, ¿no? A la adaptación del sujeto al medio. ¿No? Que es justamente el gran desafío que tenemos hoy cuando hablamos incluso en materia de cambio climático, ¿no? Aquí una palabra muy utilizada, ¿no? La posibilidad o de mitigar o de adaptarse, ¿no? A los efectos del cambio climático. Bueno, la técnica es algo que está justamente dentro de este esfuerzo de adaptar lo medio para mejorar las condiciones de los sujetos. Y obviamente viene dentro de un proceso, ¿no? Por así decir, de reforma de la naturaleza para el proyecto humano. Entonces, es muy interesante esta base conceptual que nos brinda Ortega y Gasset para buscar entender un poco la dimensión de lo que estamos hablando, que es bastante amplia, ¿no? Y que va a tocar una mirada bastante compleja de cuando hablamos de tecnología. Y va un poco lo que mencionaba Oscar anteriormente, ¿no? De cómo la tecnología también acaba impactando en distintas áreas, ¿no? En materia política, económica, dado que dentro de nuestra histórica construcción del conocimiento, nosotros buscamos disciplinar un poco, ¿no? Y crear estas áreas del conocimiento y que, por lo tanto, cuando hablamos de tecnología, es algo que va a tener un impacto básicamente transversal en las distintas áreas del conocimiento. Un poco para reflexionar sobre esta tecnología, nosotros vamos a ver que históricamente el ser humano no siempre ha desarrollado nuevas tecnologías, ¿no? Buscado justamente aprovecharse de lo que la naturaleza brinda y buscar adaptarse y se adaptar a ella en el sentido de desarrollar nuevas maneras para hacer mejor una determinada actividad. Y nosotros vamos a ver que a lo largo de los años, sobre todo con lo que nosotros utilizamos como esta idea de revoluciones industriales, ¿no? Nosotros vamos avanzando hacia ritmos de desarrollo tecnológico que están cada vez más acelerados. ¿No? Si nosotros fuéramos a pensar en la evolución de la técnica, ¿no? Y siempre la creación de la rueda como un poco inspirador, ¿no? De esta evolución, nosotros vamos a ver, ¿no? Que el proceso ha sido lento, pero se va acelerando y en los últimos años esa aceleración está siendo intensa. Y aquí ya quiero hacer esta énfasis porque aquí esta aceleración de la tecnología con esta nueva era de la inteligencia artificial generativa
é o que ha conllevado a muita preocupação hacia a tecnologia, dado que os ritmos de desenvolvimento estão muito acelerados, não? Então, não, é muito difícil poder acompanhar e pensar todo o que é os sistemas sociais se nós não estamos considerando a tecnologia neste processo. Antes, a tecnologia era mais lenta e nos permitia mais espaço, não? Para decidir, chega a tecnologia e depois decidimos o que fazer. Hoje não, hoje temos que decidir antes que chegue a tecnologia. E aí depois logo vamos a pensar no que são, não, essas tecnologias emergentes que hoje tanto tensionam as relações internacionais. Então, aqui um pouco resgatando esta revolução da indústria 1.0, 2.0, 3.0, não? Esta revolução industrial 4.0, e já se habla de uma indústria 5.0 nesse sentido, não só por el impacto de la inteligencia artificial generativa, pero también la preocupación en poner el foco en el ser humano y sobre todo no la preocupación también con la sostenibilidad. Entonces, nosotros vamos a ver que esta industria 4.0, ella va dentro de una línea de avance y ya de desarrollo tecnológico, sobre todo en el mundo digital, pero viene una nueva concepción ya en la industria 5.0 que quiere incorporar un poco más de esta preocupación con la sustentabilidad y obviamente con el ser humano, dada la preocupación no de los riesgos que las nuevas tecnologías están poniendo en la agenda internacional. Entonces es bien interesante y me gusta mucho cuando hablamos de tecnología, resgatar algunos conceptos que son muy claves, ¿no? Y reflexiones que ya surgen en el siglo XIX, por así decir, ¿no? Y hacer una referencia a Friedrich List, que es considerado el padre de los sistemas nacionales de innovación. ¿No? Que ha sido un gran actor, no solo intelectual como también político, ¿no? A su época en materia de crear y estructurar un sistema nacional de innovación pensando en cómo la ciencia, la tecnología e innovación puede contribuir para el desarrollo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque cuando nosotros vamos a hablar y pensar y reflexionar sobre la tecnología en el ámbito de las relaciones internacionales, sabemos que un gran esfuerzo en el marco de las relaciones de los estados, de los organismos internacionales que buscan impulsar a cada uno de los actores y sujetos del derecho internacional es justamente ¿no? Este esfuerzo de utilizar un mecanismo internacional para promover su desarrollo. Entonces, cuando nosotros pensamos la tecnología y resgatamos lo que decía Friedrich List, ¿no? Él mencionaba, y aquí voy a tomar su cita, ¿no? Para compartir con ustedes. El presente estado de las naciones es el resultado de la acumulación de todos los descubrimientos, inventos, mejoras, perfeccionamientos y esfuerzos de las generaciones que han vivido antes que nosotros y que forman el capital intelectual de la actual raza humana. Aquí pone mucha énfasis en el carácter cumulativo del conocimiento, ¿no? Cuando vamos a pensar desde la primera rueda, la evolución, ¿no? Y hasta que finalmente logren poner una rueda en la maleta, uno piensa, ¿no? Ay, una rueda y una maleta son cosas que ya existen, ¿no? Pero que ha sido muy transformador no solo para las mujeres por el tema del peso, ¿no? Pero lo que representa, ¿no? El uso de la maleta con ruedas y las funcionalidades que vienen después, es un poco para inspirar, ¿no? Que este como conocimiento cumulativo es muy reflejado y debe ser considerado. Y cuando vamos a hablar de perspectiva, no es solo mirar hacia frente, ¿no? Tenemos que resgatar hacia atrás. Pero Friedrich List sigue y menciona que cada nación es productiva solo en la medida en que ha sabido apropiarse de los logros de las generaciones pasadas y en la medida en que ha sabido incrementarlos a partir de sus propios logros.
¿no? Aquí una imagen muy simbólica, ¿no? De que lo que es la primera brújula, cuando desarrollan, ¿no? Desde las civilizaciones chinas más antiguas hacia lo que tenemos hoy, ¿no? La gran tecnología de geolocalización, ¿no? Entonces nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no? Que el desarrollo tecnológico a lo largo de los años importa y obviamente, ¿no? No solo resgatar este conocimiento, saber hacer uso de este conocimiento, pero también, ¿no? Hacer con que este conocimiento siga evolucionando. E aqui vou tomar, aprovecho, ¿no? Para se decir y compartir lo que, ¿no? Lo más reciente Premio Nobel de la Paz, na verdade, três professores, Acemoglu, Robinson e Johnson, que receberam justamente neste ano o Prêmio Nobel de Economia. Ellos vão muito nesta linha, ¿no? De lo que mencionava Friedrich List, e menciona que algumas nações han sido capaces de beneficiarse, ¿no? De las revoluciones industriales, por así decir, y de las tecnologías que ella proporcionaba, mientras otras naciones no lo hicieron. El progreso técnico es solo uno de los motores de la prosperidad, pero quizás el más crítico. Y los países que no sacaron ventaja de estas nuevas tecnologías también en gran medida no se han beneficiado de otros motores para la prosperidad. Y es aquí, ¿no? Que quiero reforzar un poco esta preocupación y esta importancia de la tecnología para el desarrollo y cómo a partir de las relaciones internacionales este tema ha pasado y a lo largo de los años cada vez más, ¿no? A convertirse en un tema de la agenda, ¿no? Clave en el ámbito internacional. Y es tan importante este tema de esta tecnología, ¿no? Que nosotros vemos cómo este tema pasa a se incorporar en los espacios políticos de las relaciones internacionales, ¿no? Como el caso de la Agenda de Naciones Unidas, dado que pensar tecnología ya se encontraba en otros organismos internacionales, sobre todo de carácter técnico. Pero aquí nosotros vamos a ver cómo la tecnología pasa a ganar espacio cada vez más potente, sobre todo en la agenda, ¿no? De Naciones Unidas en los últimos años, ¿no? Naciones Unidas siempre estuvo muy preocupada y tiene una agenda de trabajo tremenda en materia de transferencia de tecnología, ¿no? Todo lo que implica el desarrollo tecnológico, la ciencia, tecnología, la innovación, ¿no? Ahí podríamos hacer referencia no solo a UNESCO, pero también a Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, en temas de telecomunicaciones, entre otros organismos. Pero nosotros nos vemos y nos damos cuenta de cómo esta tecnología pasa a ganar fuerza dentro de los espacios que eran tradicionalmente muy políticos y no tan técnicos, como el caso, ¿no? De esta agenda, este foro de Naciones Unidas que va cada vez más trabajar una agenda común pensando en desarrollo sostenible, pero una agenda que quiere incorporar también la tecnología, no solo en su quehacer, pero también no desarrollarse tecnológicamente. Entonces vamos a ver cómo las Naciones Unidas buscan un impulso de modernización, de revitalización, incorporando una visión de futuro. ¿No? Y obviamente aquí vienen las habilidades, ¿no? Habilidades de vanguardia, como llaman para el siglo XXI, y en gran medida estas habilidades van a estar impregnadas de todo lo que es la capacidad, ¿no? De pensar el futuro, de incorporar la perspectiva en su quehacer. E aqui, obviamente, vêm vários enfoques que ganham força. Um deles, e o primeiro listado entre eles, não, de los quintetos de cambio, é os enfoques basados em inovação. E aqui, obviamente, estamos falando, não, de la importância de las nuevas tecnologias, não, incluso para o próprio funcionamento de las Nações Unidas. Não só como um tema de la agenda, como também algo que se incorpora nesse sistema. ¿No? Junto con la innovación, los datos, la transformación digital, ¿no? Y aquí la previsión y todo lo que es las herramientas, ¿no? De capacidad de anticipación, ¿no? Y de las ciencias del comportamiento. Y en esta línea es que vemos el trabajo en el marco de la última cumbre, la cumbre del futuro, que se realizó en septiembre de este año,
que, como resultado deste trabalho, sido adotado uma série de documentos, e aqui em particular quero fazer referência ao chamado Pacto para o Futuro. Eu creio que é conhecido de muitos de vocês, não? Este Pacto para o Futuro é muito interessante como se estrutura em torno, não, de 5 temas que são basicamente os 5 capítulos deste documento, e en el coração de su estructura el tercer capítulo dedicado a la ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital. Entonces, este elemento apunta para la relevancia que la ciencia, tecnología, innovación y la digitalización, ¿no?, pasa a tener en el pensamiento para el futuro del propio sistema, ¿no?, internacional, que el caso de Naciones Unidas. Y es muy interesante que pone, ¿no?, cómo es relevante estos 3 elementos, ¿no?, que nosotros llamamos por la sigla CTI, ¿no?, para justamente acelerar la realización de lo que aspira Naciones Unidas en su labor, ¿no? Sin duda, la preocupación hacia sustentabilidad. Entonces, pensando las inovaciones y los grandes eventos científicos, ¿no?, que pueden contribuir para promover la sustentabilidad, la prosperidad y la resiliencia, ¿no?, que es justamente uno de los grandes desafíos que tenemos ante los desafíos en materia de cambio climático, entre otros aspectos. Entonces, nosotros vamos a ver, obviamente, que esta mirada hacia a tecnologia não está isenta de riesgos. Eu não deixei aqui todo o texto, não, pero les invito a conhecer este documento, não, que também põe muita atenção na preocupação a los riesgos que esta tecnologia pode generar, e isso também desde a perspectiva do digital, não, vamos observar que o Pacto Digital Global também vai incorporar, não, muito desta preocupação. Pero quero chamar a atenção a algo mais que este documento nos brinda, não? Esta acção, a acção 33, incorpora, e aqui nós vemos como a tecnologia está ganhando muita força, e eu creio que em alguma medida Oscar já comentava, não? Neste aspecto, não? De cada vez mais a toma de decisões ser basada em evidência. Perdón, no ha sido Oscar, ha sido justamente el director del instituto en sus palabras de inicio, ¿no? De la gran relevancia de la universidad, en particular del instituto en este proceso. Y aquí nosotros vemos el protagonismo que esas instancias de desarrollo científico-tecnológico no pasan a tener a punto de crear una junta de asesoramiento científico independiente para el secretario general, de maneira que apoie, não, todas as capacidades de Nações Unidas e que as decisões que se tomem ou iniciativas que se impulsam sejam basadas em ciência, em evidência. Então, é muito interessante observar que esta, esta, esta mirada y esta incorporación, ¿no?, de la ciencia, la tecnología e innovación como no solo como un pilar, pero algo que incluso influye en la propia toma de decisiones en el ámbito internacional, sin duda, para Naciones Unidas, ¿no? Dentro de la estructura original, pasa a ser algo muy importante y muy innovador, por así decir. E incluso pone énfasis en la importancia de la planificación, la futurología y la prospectiva, ¿no?, para vigilar y medir los progresos mundiales, ¿no? Y aquí nosotros nos damos cuenta de cuán relevante es hoy hablar en perspectiva tecnológica, ¿no? Perspectiva tecnológica, luego vamos a ver que no es nuevo en el sistema de Naciones Unidas, pero sí, no, esta dimensión que gana en la agenda de los últimos años ha sido muy, muy importante. Ahora, nosotros vamos a ver que hablar de perspectiva tecnológica, hablar de futurología, ¿no?, son conceptos que están en constante desarrollo, ¿no? Es algo dinámico, es por la propia característica, ¿no?, de pensar perspectiva, ¿no? Nosotros vamos a ver que si bien hay esfuerzos de sistematización de tendencia, de conceptos, por así decir, ¿no? Hablar de perspectiva tecnológica es hablar
¿no? De un aspecto de la gobernanza anticipatoria para la tecnología, en que hay cada vez más, por así decir, una sistematización metodológica y el grado de futuro que queremos avanzar en esta mirada hacia tecnología, ¿no? Esta anticipación que queremos y que obviamente vamos a ver que desde una tendencia que más corto plazo, la perspectiva más largo plazo y a por futurología un plazo mucho más lejano, nosotros vamos a ver que se ha desarrollado mucho lo que son los métodos y los trabajos en materia de perspectiva tecnológica, muy en línea con el avance de la propia trabajos en materia de perspectiva y perspectiva estratégica. Ahora, cuando nosotros queremos pensar la perspectiva tecnológica, na verdade, nosotros queremos pensar, debatir y prepararse para el futuro de la tecnología. ¿No? Y también, y aquí yo creo que hay muchas funciones por lo cual podemos usar la perspectiva. Sin duda, una de ellas, ¿no? Es justamente generar visiones alternativas de los futuros que deseamos, ¿no? O de los futuros posibles. Entonces, es muy importante y yo podría dar el ejemplo de inúmeras películas que nos encanta pensar cuando hablamos de futurología, por así decir, y de ciencia ficción, ¿no? En que nosotros vemos el futuro que queremos. Hay futuros maravillosos, ¿no? En que el medio ambiente pasa a ser el foco y la tecnología pasa a permitirnos a mejor convivencia, y hay otros futuros que nos muestran, ¿no? Aquellos planetas ya que no hay casi aire para respirar, pero que todos sobrevivemos porque a tecnología nos permite, ¿no? Generar aire de manera sintética, por así decir. Entonces, un poco aquí, este esfuerzo de pensar la perspectiva tecnológica también va en el sentido de pensar el futuro que queremos y cómo podemos hacer con que la tecnología converja para apoyarnos en construir este futuro. Entonces, dentro de este espacio, ¿no? Como les comentaba, pensar la perspectiva, no solo pensar las tendencias, sino que un poco más allá y que por lo tanto vamos a incorporar más que las tendencias, ¿no? Elementos más disruptivos, ¿no? Más incertidumbre, ¿no? Elementos más emergentes que complejizan, ¿no? Cada vez más, ¿no? El pensamiento prospectivo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esta mirada, esa perspectiva, nos permite, ¿no? Construir, identificar tecnologías, evaluar escenarios, nos permite una serie de aspectos muy importantes, pero que sin duda, ¿no? Partir de los estudios de tendencia también nos puede aportar mucho para luego construir el pensamiento más complejo hacia una perspectiva, un estudio de futuro obviamente muito mais disruptivo e complexo. Pero é muito interessante de pensar, não, que cada vez mais, Oscar comentava que eu venho do setor privado, não, estive trabalhando desde o setor privado, e é muito interessante como desde o setor privado a perspectiva faz parte do dia a dia, em grande parte das empresas. Por quê? Porque una empresa que es innovadora y que desarrolla tecnología, ella tiene que construir un mercado, ¿no? Porque el producto no necesariamente tiene un mercado, o si tiene un mercado, tiene que trabajar con esta transformación. Entonces, los estudios de perspectiva y de mirar hacia el futuro son elementos como muy claves en la labor, principalmente del sector privado. Agora, quando nós empezamos a levar isso para o mundo da política, o mundo das relações internacionais, este tipo de mirada não necessariamente é tão comum utilizar por parte de los estados. E, sobretudo, em los países mais desenvolvidos, esta mirada prospectiva já é algo que é inato muitas vezes de muitos países, pero que em muitos países em desenvolvimento todavía não é visto como uma ferramenta importante ou que pode transcender sua própria actuação. Então, é muito interessante aqui plantear algumas reflexões, não? Que muitas vezes uno habla, não, ¿para quê? ¿Por qué vamos pensar
en monitorear tendencias tecnológicas si nosotros estamos preocupados con la política. Pero cuando nosotros vemos hoy la gran preocupación que la tecnología está impactando, como hacía referencia a Oscar, nos vamos a dar cuenta que estos elementos de perspectiva, que eran herramientas tradicionales del sector privado, pasan a ser elementos claves y muy importantes y que pueden ser bien aprovechados por parte del sector público. Es muy interesante de ver como, por ejemplo, desde España, todo este trabajo y el uso de la perspectiva tecnológica en el ámbito de las relaciones internacionales ya está muy avanzado. Hay muchos estudios y eso más allá de España también en Europa, vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Pero sin duda, desde muchos países que están en vías de desarrollo, países en desarrollo, ¿no? Esta mirada prospectiva y sobre todo desde la mirada de la tecnología todavía es algo muy incipiente. ¿No? Y en este marco é que podemos utilizar para várias herramientas, dentro de pensar na perspectiva, há vários elementos que podemos aproveitarmos, más allá del estudio prospectivo, ¿no? Si bien anticipar futuros, ¿no? En materia de adaptación, por ejemplo, de cambios tecnológicos es muy relevante, también podemos monitorear avances tecnológicos, tendencias tecnológicas, utilizar esta información para desarrollar estrategias en tecnologías y luego voy a hablar un poco de las tecnologías de doble uso, que es un elemento muy clave en los días de hoy, por ejemplo, en Europa y en muchos países en el ámbito internacional, y sobre todo no poder acompañar lo que es hoy este avance, este rápido avance tecnológico con las tecnologías emergentes. Esta imagem que tentei fazer é sempre difícil, não? Uno quando vai compartilhar, quando uno utiliza é mais fácil, mas no momento de tentar graficar ou fazer fácil, não? Poderíamos dizer que la, la perspectiva tecnológica mirar mucho el futuro de la tecnología. Antes mismo tenemos de mirar las tendencias, ¿no? O sea, una continuidad de lo que existe. Pero muchas veces también tenemos que volver atrás y rescatar el estado de la técnica, porque como les comentaban casi en las primeras láminas, ¿no? Conocer este conocimiento acumulativo, ¿no? Hacer uso de este conocimiento es muy valioso. Entonces, no nos sirve mucho nosotros solo preocuparnos con la perspectiva, sino nos aprovechamos de todo lo que es el estado de la técnica, ¿no? Todo lo que ya existe de tecnología y alguna medida más o menos sistematizado, ¿no? O lo que facilita el acceso y que por lo tanto, ¿no? Para que podamos pensar prospectivamente, primero tenemos que resgatar el estado de la técnica para poder construir y entender la tecnología y pensar el futuro. Entonces es muy importante, ¿no? Que no ignoremos todos estos elementos que la tecnología, o por así decir, la información tecnológica nos puede brindar. Y sin duda, ¿no? Hay muchas herramientas que utilizamos en los días de hoy para la vigilancia tecnológica, que es poder en tiempo real saber lo que está pasando, ¿no? La nueva tecnología que Oscar protegió, ¿no? Va dentro del sistema y el sistema ya pone una alerta, ¿no? Oscar desarrolló una nueva tecnología, ¿no? De investigación y prospectiva y yo ya puedo me aprovechar de este conocimiento en tiempo real, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que hay muchos elementos que se complementan con la perspectiva tecnológica y que para eso también tenemos muchos métodos. Y ustedes van a ver aquellos que trabajan con prospectiva y que utilizan, ¿no? Distintas herramientas de prospectiva, ustedes van a ver que estas herramientas de prospectiva se pueden fácilmente aplicar en materia de prospectiva tecnológica, obviamente con este foco hacia la tecnología, ¿no? Aquí algunos ejemplos y luego voy a compartir con ustedes algunos ejemplos que se están desarrollando, ¿no? A lo largo del ámbito internacional. Entonces, independiente del método que ustedes elijan, aquí hay un elemento que es clave, la información tecnológica que ustedes utilizan.
¿no? Hay muchas fuentes de información tecnológica, no voy a entrar en cada una de ellas, ¿no? Aquí es solo para compartir con ustedes donde uno menos imagina, ¿no? Desde de las llamadas de contratación pública a las normas técnicas que valen oro, ¿no? Por así decir, sobre todo las normas técnicas internacionales, los grupos técnicos de los organismos internacionales, como ¿no? la Organización Internacional de Normalización Técnica, el Codex Alimentarios. Todos esos organismos técnicos tienen información valiosa y que contribuyen para pensar el futuro, porque son organismos internacionales que están pensando el futuro, están definiendo las normas y reglamentos técnicos que van a regular los mercados hacia el futuro. Aquí es un punto de partida muy clave. Pero aquí también quiero hacer referencia para ustedes la importancia en lo que son los documentos. Uno puede imaginar, no imagina dentro ¿no? de una función pública, ¿qué tengo que ver con una patente? Ese tema de la oficina de patentes, ¿no? Uno menos imagina el espacio más adecuado para que nosotros podamos buscar información de qué tecnología existe, quién está haciendo esa tecnología, cuáles los grupos de investigación, los inventores, las áreas de la tecnología. Aquí una información súper fácil y sistematizar, ¿no? Y yo diría que es muy subaprovechada, ¿no? Muy poco aprovechada por los investigadores más allá del mundo tecnológico. Aquí un poco para compartir, las metodologías de perspectiva tecnológica han evolucionado mucho. Hay mucha experiencia de los organismos internacionales. UNIDO tiene mucho de lo que es el uso de la tecnología de la perspectiva tecnológica con manuales publicados ya a inicio de los años 20. Si nosotros vamos a pensar en los años 70, 80, cuando empieza a se desarrollar essas estratégias de pensar la perspectiva tecnológica, ¿no? Sobre todo cuando vamos a pensar este gran salto de las empresas multinacionales, ¿no? Y toda esta transformación mundial, la perspectiva gana mucha fuerza en el ámbito internacional. Pero sobre todo en los años 2000, nosotros vamos a ver que eso pasa a se sistematizar y cada vez más los organismos internacionales, sobre todo más técnicos, ya han desarrollado estrategias y que siguen en un debate muy intenso. ¿Y por qué les comento eso? Y aquí traigo un ejemplo de un evento que ocurrió en junio de este año, ¿no? Que va a ser la primera conferencia de la OTAN en materia de prospectiva y que va a poner ¿no? como elemento clave no solo la perspectiva tecnológica dentro de un marco del pensamiento prospectivo, como también ¿no? la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de estudios prospectivos, incorporando justamente ¿no? Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial como herramienta para desarrollar nuevos métodos de estudio prospectivo. Entonces, nosotros vemos, ¿no? Que dentro de estas estrategias de fortalecer los estudios prospectivos, estudios de futuro de los organismos internacionales, aquí nosotros vamos ya recayendo en una mirada desde las relaciones internacionales que está ganando mucha fuerza, ¿no? Y es la preocupación, ¿no? Con lo que son las tecnologías emergentes y disruptivas y cómo estas tecnologías también están generando riesgos muy importantes. Y es eso que está haciendo con que los estados se preocupen cada vez más con la perspectiva tecnológica, porque ahora pasa a ser también un tema de seguridad internacional, ¿no? Pensar la tecnología no es solo pensar el desarrollo tecnológico, la innovación, sino que también pasó a ser un tema de la agenda de seguridad internacional. Y es por eso que la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, hoy pasó a ser objeto de intensa preocupación.
É muito interessante de ver como em los distintos estados, em todo o mundo, basicamente, o tema tecnológico passou a ser um espaço da agenda de segurança. Vamos logo ver um pouco também da preocupação da Europa em matéria de autonomia estratégica, não? Pero, sem dúvida, a OTAN, dentro desta nova política, de nova estratégia em matéria de inteligência artificial, de tecnologias emergentes disruptivas, de tecnologia, de perspectiva tecnológica, ¿no? Mucha cosa está pasando en los días de hoy, justamente en este año ha sido un año de el tema ha entrado en ebullición, por así decir, ¿no? Dado las tendencias tecnológicas que se están apuntando y la preocupación con esas nuevas tecnologías muy disruptivas. Europa muy preocupada también con este trabajo, ha desarrollado intensos trabajos en materia de prospectiva, ¿no? Aquí un ejemplo de escaneo del horizonte tecnológico. Les invito a conocer, ¿no? Trabajos hechos en la casa de ustedes, muchos, ¿no? Con participación de colaboradores de las escuelas españolas y que vemos cómo, ¿no? Surgen nuevos temas de tecnología que muchas veces, ¿no? En el día a día desconocemos, ¿no? Interesante, otro día conversando sobre el biohormigón, el xenobots para medicina avanzada, ¿no? El tema de la energía cuántica, la computación cuántica, ¿no? Que va a cambiar mucho lo que es el futuro de la computación, la bioimpresión de tejidos, ¿no? Y entre otras cosas más que nosotros ni imaginamos, e aqui alguns solo para ilustrar, não, em como vamos avançando nessa discussão. E é muito interessante que, se nós vamos observar, e aqui, novamente, Espanha é um referente muito importante, que é quem justamente se encarga da tradução ao espanhol da chamada Classificação Internacional de Patentes. Ustedes, al acceder a la Oficina Española de Patentes y Marcas, pueden acceder a esta clasificación. Y uno va a preguntarme, "Pero una clasificación de patentes, ¿por qué Oscar debe ascender a esta clasificación, no?" Y ustedes van a ver que cada año esta clasificación ella es actualizada. E atualizada porque passa a incorporar em toda esta raiz de tecnologias, para assim dizer, não é? Novas linhas de tecnologia, onde há muitas patentes que vão chegando em uma linha de tecnologia para não sobrecargar, empieza a segmentá-la, não? Incluso para sistematizá-la melhor. E é muito interessante de vocês verem que a cada ano novas áreas de tecnologia passam a ser incorporadas. E isso já nos evidencia, não? É uma evidência muito concreta de las nuevas tendências. Como, por exemplo, não, esta classificação que é o A01K, não? Pero que vocês vão ver que são animais geneticamente modificados. Ou seja, estamos com um desenvolvimento intenso de tecnologia, não? De modificação ou de criação de novas raças de animais e que, por lo tanto, não, isso passa a ser um elemento de desenvolvimento tecnológico emergente que pode ter um impacto disruptivo muito importante. Muitos incluso de adaptação genética para justamente os animais poderem adaptar-se ao câmbio climático. ¿Ah? Então, é muito interessante de ver, não, a importância dessa classificação. Eu deixei aqui vários exemplos para vocês aqui em matéria de veículos, não, adaptados, instrumentalização de veículos. Já vemos como está saindo as novas regulações de los veículos autônomos, não, que estão sendo regulados para circulação em las cidades e que nós vemos isto passar desde o sistema de patentes antes mesmo que isso ganhe um espaço no mercado. Não, uma tecnologia entre que se proteja e que chegue ao mercado são vários anos. Há muito trabalho que estão avançando em matéria de tecnologia, não? Aqui, muita inversión em tecnologia que nós chamamos profunda, que são tecnologias que todavía têm muita inversión antes que puedan chegar ao mercado, não? Europa está invirtiendo amplamente nesse sentido. Aqui vou deixar alguns dados para vocês, vai quedar acessível para vocês esta apresentação. E quero fazer uma referência muito importante ao elemento tecnológico que hoje, não, também
pasa a ser objeto de mucha discusión y preocupación internacional, que es justamente las tecnologías de uso dual. Como les comentaba, la tecnología pasó a ser un tema de la agenda de seguridad, ¿no? El tema pasó a ser un tema de mucha sensibilidad y sin duda todo lo que representa el conflicto en Ucrania y sobre todo para Europa ha puesto, ¿no?, mucha preocupación de los estados en asegurar una mayor autonomía estratégica. Y las líneas de investigación que vienen hacia el futuro por muchos de los países desarrollados es desarrollar tecnología de uso civil y militar, uso dual. Entonces, dentro de esta línea, es por eso que muchos estados pasaron, ¿no?, a incorporar esta mirada hacia la perspectiva tecnológica para justamente poder enfrentar este desafío que puede implicar, ¿no?, por así decir, una corrida armamentícia, ¿no?, de tecnologías de uso dual, ¿no?, y que obviamente pasa a ser objeto de mucha preocupación en la agenda internacional. Entonces, un poco para poner en reflexión aquí y cerrar un poco en esta reflexión que compartí con ustedes, la perspectiva tecnológica es una herramienta muy importante que puede contribuir para no buscar prospectar ese futuro, ver un poco más del futuro, ¿no? O por lo menos hacer este esfuerzo, ¿no?, de análisis del impacto tecnológico hacia el futuro, sobre todo que estamos cada vez más dependientes de eso, ¿no? Y que sin duda la tecnología hoy es un elemento muy clave para el tema del cambio climático, pasa a ser un tema muy importante de la regulación de las tecnologías emergentes, ¿no? En este mundo más digitalizado, por así decir, y cómo eso también impacta el desarrollo tecnológico y que por lo tanto también es un elemento que impacta directamente en la competitividad y el desarrollo de las naciones, y que por lo tanto pasa a ser un tema cada vez más clave de la agenda internacional y de las relaciones internacionales de manera general. Entonces, quiero invitarlos a tener este espacio de reflexión y junto conmigo quizás reflexionar un poco sobre qué nos espera hacia el futuro y cómo la tecnología puede ser un elemento tan importante para pensar y obviamente pensar el futuro de la tecnología pasa cada vez más a ser clave para la toma de decisiones basadas en evidencia. Así que agradezco nuevamente, Oscar, perdón si me excedí, un tema que a mí me encanta, así que a veces uno empieza a hablar demasiado, pero quiero dejar aquí la palabra para que podamos reflexionar unos minutos más con las preguntas que tenga. Muy bien, pues Fabiola, muchísimas gracias por la charla, por adentrarnos un poquito a ese instrumento que cada vez más se vuelve, por decirlo de alguna manera, relevante, ¿no? Sobre todo a jugar un papel central, ¿no?, en el diseño, en el desarrollo de lo que vienen a ser no solo las políticas, ¿no?, científicas, tecnológicas eventualmente, sino también, bueno, pues condicionar las relaciones más internacionales y en muchas direcciones. Bueno, abrimos un periodo de preguntas, debates al hilo de lo que ha sido la presentación que ha hecho Fabiola, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenéis a disposición el chat o abierto el chat para poder formular las preguntas. Pero quizá adelantándome un poco, creo que has tocado muchísimos áreas, ¿no? Podríamos citar de las que he venido apuntando, ¿no? eh, Geopolítica y poder desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Hablamos de una competencia, de alianzas o de liderazgo, por citar algunos puntos, ¿no? En términos de seguridad, ¿no?, que comentabas, o ciberseguridad, ¿no? Los ciberataques, la desinformación, ¿no? O incluso en los elementos de salud, por decirlo de alguna forma, tocando así algunas ideas. Y quizá, bueno, pues ese último elemento, más allá del cambio climático, ¿no?, entre otras cosas, la desigualdad tecnológica y esa brecha, tal vez podríamos decir, digital. No sé qué impresión podrías tener al hilo de estos temas, particularmente de alguno que quisieras resaltar, el efecto que puede tener y sobre todo qué papel de la perspectiva, ¿no?, para avanzar en esas direcciones. Muchísimas gracias, Oscar. Tocaste en un tema que yo creo que considero clave.
¿no? El tema de la desigualdad, ¿no? Justo el tema que hago reflexión desde el punto de partida y que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que justamente pensar la tecnología y cómo la tecnología puede aportar para desarrollar la prosperidad de una sociedad, ¿no? Porque permite adquirir otras herramientas, otros instrumentos, ¿no? Es como si uno tiene dentro de esa discusión, por ejemplo, de la transformación digital, ¿no? Si uno tiene el acceso a la Internet y puede comunicarse, nosotros nos vamos a dar cuenta que a partir de acceder a la Internet tenemos acceso a un mundo de información, ¿no? Que es muy valorado, pero que si no tenemos el acceso a esa tecnología, nosotros vamos a tener dificultad de acceder a toda riqueza que puede brindar, ¿no? La información que está en el mundo virtual, por ejemplo, ¿no? Aquí para dar un ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros pensamos la tecnología y la desigualdad, y sobre todo hoy la gran preocupación con las tecnologías más profundas y todo lo que es la inteligencia artificial generativa y todo lo que está se desarrollando en torno de otras tecnologías que tuvimos oportunidad de ver, de gran grado de complejidad, significa que si nosotros no hacemos y no impulsamos nuestras sociedades para buscar superar, ¿no? Y dar un gran salto y avanzar en este nivel tecnológico que ya se encuentra en la humanidad, nosotros vamos a estar con gap, por así decir, ¿no? Un distanciamiento cada vez mayor, porque los grandes saltos de conocimiento que la inteligencia artificial está brindando, ¿no? Hace con que se amplíe cada vez más el distanciamiento entre de desarrollo entre las sociedades. Entonces, desde la mirada prospectiva, lo que uno puede observar es que son pocos los países que están invirtiendo para dar estos grandes saltos tecnológicos, ¿no? Y obviamente, si estos países que todavía no están invirtiendo, pero que busquen hacer alianzas para poder acompañar este proceso de una manera mucho más próxima y contribuir de alguna manera para este proceso, van a quedar muy distanciados tecnológicamente. Y no va a ser este distanciamiento que vemos en los días de hoy, va a ser algo así como completamente indescriptible la diferencia tecnológica que vamos a tener hacia el futuro. Ujú. Qué interesante. Bueno, la verdad que hay muchas preguntas que han venido surgiendo. Voy a tratar de, al hilo de lo que va recogiendo, bueno, pues tenemos gente de América Latina, de México y de otros. Y una de las preguntas, por ejemplo, es preguntando qué impacto, ¿no?, de la inteligencia artificial en la diplomacia, o hablar un poco de esa diplomacia, ¿no?, más tecnológica, y en términos de la resolución de conflictos a nivel global, ¿no? ¿Cómo se ve, y particularmente desde el punto de vista de América Latina, ¿no?, de todos los países, ¿no? Y cómo pueden adaptarse realmente a ello. No sé, alguna que me ha parecido así curioso. Hay muchas, pero vamos poco a Vi poco. aquí a Florencia, muchísimas gracias Florencia por la pregunta, vi que hay otras preguntas más, voy a partir con esa entonces. Bueno, yo diría que la pregunta de Florencia no es la pregunta del millón, ¿no? De los $1.000 millones, ¿no? Es una pregunta súper compleja, pero una de las cosas de hecho, la inteligencia artificial, ella pasó a ser una herramienta que los estados tienen como, de un lado, una herramienta para aplicar, para utilizar, y de otro, una herramienta a desarrollar para su propio beneficio. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial ya, sí, sobre todo la inteligencia artificial generativa, pero ya la inteligencia artificial hace muchos años ya viene siendo utilizada por muchos estados, incluso dentro de la perspectiva de la diplomacia, ¿no? En el sentido de poder desarrollar varios tipos de herramientas. Desde herramientas que permiten un mejor posicionamiento en un proceso negociador, por ejemplo,
¿no? De poder captar las posiciones, analizar, sistematizar, ¿no? Incluso si ustedes van a ver el propio proceso negociador del texto del pacto del futuro, ustedes van a ver que ya Naciones Unidas ya alocó un software más o menos sistematizado que uno que tenga inteligencia artificial utilizando para procesar esta información tiene fácilmente muy clara la posición de los actores, cuál es el margen de negociación y todos los aspectos, ¿no? Entonces, como una herramienta para la diplomacia, ya muchos países lo utilizan muchos años y que obviamente puede ser bastante utilizado. De otro lado, sabemos que la inteligencia artificial, ella tiene distintos niveles de riesgo, ¿no? Y ustedes desde Europa han sido protagonistas con la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Y que ahora está sirviendo de modelo incluso para regulación nacional y que por lo tanto aquí el tema de la propia regulación y el protagonismo de europeo en negociar un marco regulatorio, ¿no? La inteligencia artificial también acaba siendo o estableciendo un poco, ¿no? Este estándar regulatorio que está siendo ejemplo en distintas partes del mundo. Ahora, la inteligencia artificial, ella también es una inteligencia que genera riesgos. Incluso si ustedes van a ver la regulación europea y la regulación internacional, pero en particular voy a usar la regulación europea, ustedes van a ver que ella se aplica a todo lo que va al mercado, ¿no? Todos los controles de riesgo. Pero aquello que está en base de investigación y aquello que se aplica al sector de seguridad, al ámbito de seguridad, no se aplica el control, ¿no? Y es por eso que cuando le mencionaba OTAN y la preocupación de OTAN intentar establecer un estándar, ¿no? En materia de eh, inteligencia artificial y todo ese conversatorio, ese esfuerzo negociador en OTAN para establecer una política de inteligencia artificial, viene en el sentido de que, bueno, la regulación nacional no se aplica en materia de seguridad, por lo tanto, se puede desarrollar inteligencia artificial que genera riesgos para fines de defensa, ¿no? Entonces hay que tener una nueva instancia negociadora. Entonces también la inteligencia artificial ha tenido un impacto muy potente en el sentido de buscar negociar los límites de su uso en materias de defensa nacional, en materias de incluso de cómo aplicarlo en la relación entre los estados. Es muy interesante de ver, ¿no? Cómo la inteligencia artificial hoy y el potencial de su aplicación, como es tan desconocido, que hay un temor de cómo discutirlo, ¿no? Entonces, aquí comenta la Florencia, ¿no? Hay una resolución de conflictos a nivel global. Es bien interesante, Florencia, tu pregunta y voy a decir lo siguiente. Hay resoluciones que van a tocar la agenda en materia de inteligencia artificial, incluso en Naciones Unidas, ¿no? Que buscan más que vincular, más que decisiones vinculantes, son mucho más, por así decir, sí, una fuerza vinculante todavía. Pero lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, cuando yo hablaba de la tecnología de uso dual y toda la regulación, por ejemplo, en materia de no proliferación de armas de destrucción en masa, algunos elementos de la inteligencia artificial ya pasaron a ser catalogados como potencial armas de destrucción en masa. Y ahí toda la normativa de no proliferación pasa a ser aplicable a algunos tipos de inteligencia artificial. Entonces, dentro de este mundo de la diplomacia, la regulación por parte de los estados y la negociación internacional pasa a ser un tema que hoy está efervescente en la agenda internacional y por lo tanto impactando mucho, ¿no? La diplomacia internacional y ganando mucha fuerza estos conceptos de diplomacia científico, tecnológica, diplomacia de la innovación. Ahora, la América Latina en general está buscando adaptarse a esta discusión. En algunos países hay un avance mucho más fuerte que otros en materia de tanto preparar, por ejemplo, o corpo diplomático, o setor público encargado, ¿no? De muchas agendas que van a tocar la agenda internacional, pero también eh, esta, esta preparación, yo creo, pensando un poco a futuro,
pasa por reestructurar todo el sistema educacional, todo el sistema del Estado, ¿no? Dentro de la lógica de transformación digital. Yo creo que tenemos muchos desafíos y decir que estamos nos adaptando a los cambios tecnológicos, yo creo que es un poco ambicioso. Yo diría que todavía estamos a pasos muy lentos para este proceso. Muy bien, Fabiola. Pues bueno, la verdad que el tiempo nos come, pero muchísimas gracias por todas los comentarios, las observaciones, las proyecciones un poco de futuro. A todos los asistentes también quisiera, bueno, pues daros las gracias. Son muchas las preguntas que hablan sobre regulación, sobre, bueno, pues interés. Creo que has despertado, bueno, muchas ideas en general. Vale, quizá, bueno, pues por ir cerrando, pues daría espacio a quizá una última cuestión ya por tocarla, ¿no? Y quizá, bueno, pues canalizaría algunas múltiples preguntas, una última así, a modo de cierre, ¿no? ¿Qué visión tienes desde la perspectiva, ¿no? Como, bueno, pues información y al hilo de todo lo que se comenta, ¿no? ¿Cómo ves el concepto de las relaciones internacionales? ¿Cambiarán, no cambiarán? ¿Qué marco percibes en general? Oscar, muchísimas gracias. Yo creo que es un poco en tono de mensaje final, Mm. ¿no? No solo la perspectiva tecnológica, como la perspectiva en general, ¿no? Ellas pasan a ser un elemento clave para nuestra sociedad, que vive en un ritmo muy acelerado y que por lo tanto nosotros tenemos que estar día a día pensando en el futuro. ¿No? Aquí yo me imagino que hay muchos profesionales, estudiantes, profesores, docentes, ¿no? Y que acaban se obligando en alguna medida a estar pensando el futuro en su día a día. Yo creo que el pensamiento prospectivo y la perspectiva tecnológica hoy está muy evoluido, por así decir, ¿no? Hay muchas herramientas, hay mucha información que uno puede trabajar de manera fácil. Muchas veces incluso ya está, si tú contratas un servicio de inteligencia artificial, ya está listo, ¿no? Experta en la pregunta que quiere uno saber. Yo creo que hay que hacer uso de esta información, porque eso permite potenciar la labor de cada uno, ¿no? La función, el trabajo de cada uno en su día a día. Y eso, desde una perspectiva de cada vez más ser necesaria la utilización de esta mirada prospectiva, va a obligar que nosotros ya desde edad temprana pensemos prospectivo. Pero eso va a tener un impacto directo en las relaciones internacionales. ¿No? Porque al momento de todos estarmos instrumentalizados para pensar el futuro, sin duda las relaciones internacionales van a estar siempre pautadas en este pensamiento hacia el futuro también, ¿no? Pero obviamente uno quiere concretar en cómo en corto, medio y largo plazo, ¿no? Este pensamiento al futuro puede beneficiar el ahora. Entonces, yo creo que hay un desafío del pensamiento prospectivo, ¿no? De sí pensar perspectiva, pero cómo regredir y hacer beneficiarse de este futuro que está por llegar ahora, ¿no? Entonces, yo creo que va a generar así mucha transformación estos próximos años en lo que es las metodologías. Sin duda, la inteligencia artificial va a cambiar nuestra forma de hacer perspectiva y yo creo que necesitamos más gente pensando y trabajando en la perspectiva para que nosotros podamos hacer mejor y sobre todo que yo creo que lo más importante es construir un futuro más sostenible. Así que yo creo que un poco este mensaje y esperando aquí que podamos seguir en otras instancias conversando y escucharnos más unos a los otros. Muchísimas gracias, Oscar. Nada, nada, Fabiola, muchísimas gracias, la verdad, por esas últimas reflexiones. Así que, nada, bueno, pues agradeciendo a todos los asistentes también, bueno, pues solo dar un mensaje para, bueno, pues la próxima, como parte del próximo ciclo, la próxima ponencia, ¿no? Prevista para el día 3 de diciembre, ¿no? Sobre perspectiva estratégica y gobernanza anticipatoria, que bueno, pues lo iremos convocando.
Por nuestra parte, bueno, pues cerramos agradeciendo vuestra asistencia a lo que es esta presentación, que de la mano de Fabiola hemos podido conocer cómo la prospectiva o cuál es el punto de relación, ¿no? O de coincidencia entre la perspectiva tecnológica y lo que vienen a ser las relaciones internacionales. Así que, sin más, nos despedimos, dándoos las gracias y, bueno, pues esperando volver a saludaros. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Saludos a todos y todas. Chao, chao. Vale, vale. Hasta luego.